Tal vez ya se enteraron ustedes que falleció su papá de Gaby Galicia, la doctora Gaby Galicia, por el COVID también. Dios quiere sacar cosas buenas de toda su familia a través de esto que ha sucedido. Dios saca bien del mal. El día de hoy vamos a continuar con lo que hemos estado viendo acerca del combate espiritual. Ahí donde Pablo habla acerca de la armadura del cristiano, en el capítulo 6 de Efesios. Vean lo que dice otra vez el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí en este versículo el apóstol nos da un vislumbre de con quién tenemos que enfrentarnos. Y es por eso que dice en el 13, por tanto, en vista de lo dicho, tomad toda la armadura de Dios. El enemigo no es cualquier cosa. Una parte de la armadura no nos serviría. Debemos ponérnosla toda. Sabemos nosotros que Cristo venció al enemigo, lo venció en la cruz, pero no lo aniquiló. El enemigo, aún vencido, causa mucho daño a la humanidad. Vamos a ver algo acerca de la naturaleza de este enemigo. Después vamos a ver acerca de sus nombres, algunos de ellos, acerca de su número, de su orden y unidad, y un poco también acerca de las grandes cosas que ha hecho. Veamos unos pocos de sus títulos o nombres. En Lucas 11:21 se le llama el hombre fuerte armado. Satanás es tan fuerte que no le tiene miedo a nadie. Y por lo mismo, como es fuerte, guarda su casa en paz. ¿Qué tan fuerte será el enemigo que Dios mismo tuvo que venir al mundo a vencerlo? No había otra forma. Dios mismo personalmente tuvo que venir al mundo para deshacer las obras del diablo. Díganme, ¿qué hubiera sido de nosotros si Cristo no hubiera venido al mundo? Hay otro título. En 1 de Pedro 5:8 se le llama el león rugiente, el que anda buscando a quien devorar. El león es un animal temible. Todos le temen en el bosque, en la selva. El león devora a todos los que tiene cerca y no hay quien le oponga resistencia. Es tan fuerte que millones le sirven a voluntad. Es lo que dice 2 de Timoteo 2:26. O sea, le sirven voluntariamente. Y Satanás los tiene en sus garras porque esa es su voluntad. Sabemos que Satanás, bueno, lo vimos la semana pasada, Satanás no hace más que lo que Dios le permite, pero la verdad es que le permite mucho. Como lo vimos en el caso de Job y todas sus pérdidas, ¿recuerdan? Para que Satanás atrape a un pecador,
no necesita desplegar todas sus fuerzas. Tanta fuerza tiene. Un inconverso, para que caiga en la trampa, no necesita que Satanás le mande muchos demonios. Es más, ni siquiera uno. Un pecador cae en la trampa simplemente con una propuesta. Y sin una propuesta también. Satanás no les ruega a los pecadores, ándele por favor, pequen. No, los hombres pecan porque quieren. Los únicos que se le oponen en el mundo son los cristianos verdaderos. Los cristianos verdaderos son los únicos que no hacen la voluntad del enemigo. Los cristianos verdaderos hacen la voluntad de Dios. Hay otro nombre que se le da a Satanás en Apocalipsis 12, versículo 3. Se le llama el gran dragón, el dragón escarlata. Aquí en estos versículos dice que él es un gran dragón y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y ahí se refiere a los demonios. Satanás se rebeló y millones de demonios fueron tras él. Existe la teoría de que los demonios son millones y millones de personas. Incluso alguien dijo, y posiblemente sea cierto, que hay más demonios que personas en el mundo. Pudiera ser. Otro título es el príncipe de la potestad del aire. Este título se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 2. Los príncipes tienen quien les sirva, tienen súbditos. Y Satanás convoca a los demonios para pelear contra los cristianos. Supongamos que un demonio trata de vencer a un cristiano y no puede. ¿Saben qué puede suceder en un caso así? Que se pueden unir 2 o 3 para atacar a un cristiano. Si un solo demonio tiene tanto poder, ¿qué será de 2 o 3? Hay otro título que se le da a Satanás, que es el Dios de este mundo. Está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. El Dios de este mundo. Ese título no significa el Dios de todo el mundo, porque yo ya mencioné que los cristianos verdaderos no son gobernados por Él. Ellos tienen su Dios y ustedes saben cuál es. Pero se le llama el Dios de este mundo porque todos los hombres del mundo, los que no son de Cristo, le adoran. Se den cuenta o no, lo reconozcan o no, le sirven y le adoran. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, hacemos lo que podemos para servir a Cristo. Y los inconversos también se esfuerzan, pero en servir a Satanás. Este título que les menciono, el Dios de este mundo, es uno de sus títulos más notables. Satanás es el príncipe de este mundo, pero los creyentes no son de este mundo. Y vean ustedes un poco acerca de la naturaleza de los demonios. La naturaleza de ellos les hacen muy poderosos. ¿Por qué son poderosos? Porque ellos fueron ángeles, cuando estaban en el cielo, ángeles poderosos. Y ese poder que tenían en el cielo, cuando estaban en el cielo, no se les quitó completamente. O sea, retienen algo de ese poder. En el Salmo 103, en el versículo 26, el salmista llama a los ángeles y les dice
poderosos en fortaleza, poderosos en fuerza. Los ángeles tienen mucho más poder que cualquier ser humano en este mundo. En Hebreos 2, en el versículo 7, el autor de esa epístola, hablando del hombre, dice: le hiciste un poco menor que los ángeles. Un poco menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ángeles son superiores. Los ángeles caídos, y todos los ángeles en general, son superiores a los hombres. Hay algunos que dicen que pueden reprender a Satanás, o que pueden reprender a los demonios, pero ¿saben una cosa? Eso no es bíblico. Los que le dicen a Satanás o a los demonios: yo te reprendo, lo único que consiguen es que a Satanás le dé risa. ¿Y saben ustedes por qué los ángeles caídos son poderosos? Porque son espíritus. Nosotros los seres humanos somos débiles porque somos carne. Pero los demonios y Satanás no son carne. Ellos son espíritus. El alma humana fue creada para grandes cosas, pero el alma humana es débil precisamente por la carne. La carne es débil. Y los ángeles caídos, como son espíritus, pueden entender muchas cosas que nosotros no entendemos, por nuestra debilidad, por nuestras limitaciones que ellos no tienen. Una forma como podemos ver cuánto entienden los demonios y Satanás es que nunca se dan por vencidos, nunca se desaniman en sus propósitos de destruir al cristiano. Si nosotros entendiéramos eso, entendiéramos lo que ellos entienden, tampoco nos desanimaríamos. Pero desgraciadamente, una de las debilidades de nuestra carne es esa, que nos desanimamos y no perseveramos como los demonios son perseverantes. Entonces, como Satanás y los demonios son espirituales, no se les puede resistir con la carne. O sea, no se les puede resistir carnalmente. El único que puede contra Satanás y contra los demonios es Dios. Debido a su caída, Satanás perdió gran parte de su poder, pero no su capacidad innata. Sigue siendo un ángel, sigue teniendo el poder de un ángel. Y otro problema es su número. Ya les mencioné que son millones y millones los demonios que existen. Si ustedes toman en su mano un grano de arena, ¿qué cosa es un grano de arena? Pues no es nada. Pero millones de granos juntos, eso sí es algo grande. Un piojo solo no es gran cosa. ¿Qué nos podría hacer un piojo solo? Pero millones de piojos pararon de cabeza a Egipto. Satanás tiene a su servicio a millones y millones de demonios. Entonces, Satanás puede atosigar a todos los hombres de este mundo. Nosotros creemos que no puede poseer a un cristiano, porque el Espíritu Santo mora en el cristiano. Pero eso no niega que lo puede atosigar, como pasó con Job, como vimos. Podríamos decir, imaginándonos a los demonios como soldados al servicio de un general que sería Satanás, podríamos decir que Satanás tiene destacamentos, cuarteles en todo el mundo. No hay ninguna persona en este mundo que pueda huir de su influencia, de su influencia malvada. Es más,
Satanás puede usar para servicios especiales a cientos de demonios y aún miles contra una persona. Es lo que dice Marcos en el capítulo 5, versículo 9. ¿Se acuerdan? Donde los demonios dicen, Legión me llamo. Entonces, si Satanás puede usar a tantos demonios contra un solo hombre, ¿cuántos no tendrá a su servicio? ¿Entienden ustedes, hermanos, por qué los cristianos tenemos tantos obstáculos en nuestro camino al cielo? Hay alguien que está sumamente interesado en impedirnos ese camino. Satanás y sus demonios fueron expulsados del cielo. Se vinieron a la tierra y desde entonces vagan por la tierra buscando dañar a las criaturas de Dios. Ahora veamos acerca de la unidad y del orden que hay entre ellos, entre los demonios. Pero tal vez algunos de ustedes piensen, ¿los demonios están unidos? ¿Realmente unidos? ¿Significaría eso entonces que se aman entre ellos? ¿Los demonios son capaces de amarse entre ellos? El poder de una iglesia cristiana se deriva del amor entre nosotros. Dios nos ordena, Cristo nos ordena amarnos unos a otros. Si somos egoístas y nos amamos nada más a nosotros mismos, pero no amamos a nuestros hermanos, pues eso es una contradicción. Un cristiano se supone que ama a sus hermanos, pero los demonios no pueden amarse entre ellos. ¿Saben qué es lo que motiva a los demonios a estar unidos? Porque todos odian a los cristianos. Por eso se unen. ¿Recuerdan que Pilato y Herodes no se hablaban? Pero cuando el juicio de Cristo, entonces se hablaron, se reconciliaron. O sea, se unieron en contra de Jesús. Hay ladrones que forman parte de una banda que no se aman entre ellos, pero se unen para robar a la gente. Hay algunos ladrones que cuando están contando el dinero del botín, no se ponen de acuerdo y se matan entre ellos. Esa es una muestra de que no se aman. En realidad no pueden amarse. Podemos ver la unidad de los demonios en que no pueden estar divididos. Es lo que dice Cristo en una parte, ahí en Mateo 12, versículo 22. Si el enemigo se pone en contra de los demonios, entonces su reino no puede permanecer. Entonces, si ellos no pueden estar divididos, es algo que nosotros debiéramos aprender. Los cristianos no debiéramos estar nunca divididos. Que Dios nos enseñe, hermanos, a estar unidos, porque unidos podemos mucho, y si estamos divididos no podemos nada. Entonces podemos decir que los demonios nunca se pelean entre ellos. En Mateo 5:9, los demonios dicen, Legión me llamo. Pero vean cómo dicen los demonios, Legión me llamo. No dice Legión nos llamamos. ¿Entienden? Cuando dice Legión me llamo, está hablando de su unidad. Los demonios están unidos entre ellos. ¿Y saben qué pretenden? ¿Qué buscan? Que gente malvada se una a ellos. Hay gente tan malvada como los mismos demonios. Los demonios no se contentan con que los hombres les obedezcan. ¿Saben qué pretenden? Que les juren que le van a obedecer. Hay algunos que lo hacen,
que le juran obediencia al diablo. Le entregan su alma al diablo. Durante mucho tiempo, este servidor llegó a pensar que una persona que le entrega su alma al diablo no puede ser salva, porque ya tomó una decisión, ya pintó su raya y ya no puede ser salva. Pero hay algunos que piensan que sí, y pudiera ser. O sea, eso debiera servir de ánimo a los que ya le entregaron su alma al diablo. Aunque tú hayas pecado tanto, que hayas llegado al punto de entregarle tu alma al diablo, arrepiéntete de tu pecado y Dios te perdonará. Hay personas que sirvieron al diablo muchos años y de repente esas personas llegan a ser convertidas, desertan de las filas de Satanás y se unen a las filas de Cristo. ¿Cuánto ha de odiar Satanás a esas personas? Los ve como desertores. Estos eran míos, me servían a mí. ¿Cómo es que ahora están sirviendo a Cristo? Hay narcotraficantes que tienen muchos siervos, y si uno de ellos deserta y los deja y se va a otra parte, lo buscan y lo matan. Los narcos odian a los desertores. ¿Cuánto odia Satanás a los cristianos? ¿Saben dónde se ve el poder de Satanás? En la naturaleza. Satanás tiene permiso para influir en la naturaleza. ¿Se acuerdan ustedes que un grande viento sopló donde la casa donde estaban los hijos de Job reunidos y la derribó? Dios le dio permiso para eso. Hay algunos comentaristas que dicen que eso fue un tornado, lo que derribó aquella casa. Pudiera ser. Satanás tiene control incluso sobre los animales. ¿Se acuerdan que Dios le dio permiso a los demonios de que se metieran en un hato de cerdos? Se volvieron locos y cayeron en el mar por un despeñadero. Satanás, los demonios, tienen algo de poder incluso sobre el cuerpo humano. Vean, la enfermedad que tuvo Job fue provocada por un demonio. Las llagas que tenía en su cuerpo. Dicen algunas versiones que era sarna. Hay otros que opinan que era lepra. Como sea, fue una enfermedad diabólica. No estoy diciendo que toda sarna o que toda lepra sean diabólicas. Hemos hablado en alguna ocasión que hay enfermedades ocasionadas por el pecado. En el capítulo 5 de Santiago hay un vislumbre de eso. Enfermedades ocasionadas por el pecado. Satanás puede usar una molestia física para trastornar el alma del hombre. ¿Qué relación hay entre el cuerpo y el alma? Si Satanás trastorna tu cuerpo, puede trastornar tu alma. Puede trastornar tus emociones. Diríamos que el alma es el asiento de las emociones. Puede producir trastornos mentales, depresión, esquizofrenia. Los demonios pueden estar metidos en cosas como esas. La enfermedad que tenía Job era incurable. Estaba rascándose y rascándose y no tenía remedio. Era incurable en aquel tiempo. Si Dios permitiera que un demonio produjera en nosotros una enfermedad incurable, ¿cómo reaccionaríamos? Satanás podría tratar
de ganar ventaja sobre nosotros a través de una enfermedad incurable. Nuestro cuerpo debería servir a nuestra alma. O sea, nuestro cuerpo debería ser un siervo o un esclavo de nuestra alma. Pero Satanás busca lo contrario. El cuerpo es lo que está en la superficie. El alma es lo que está más adentro, en lo más profundo. ¿Qué es lo que hacen los sensuales? La Biblia habla de tal cosa como los sensuales, que se dejan guiar por los sentidos. Le dan a su cuerpo todo lo que les pide. Son esclavos de su cuerpo. Pablo habla de aquellos cuyo Dios es el vientre. ¿Se acuerdan de cuando Satanás tentó a Adán y a Eva? No atacó sus cuerpos. El problema no era en sí la fruta aquella. No, Satanás fue directo al espíritu. Fue directo al alma, espíritu. Si Dios no preservara a los creyentes, si Dios no interviniera y nos guardara, ¿saben qué haría Satanás con nosotros? Lo mismo que hizo con Adán y con Eva. Y es por eso que debemos fortalecernos en el Señor. Porque podemos vencer solamente con la ayuda del Señor, porque nosotros mismos no tenemos fuerzas. Yo espero, hermanos, que esta pandemia nos ayude a todos los cristianos a tener un más grande espíritu de oración. Que si tenemos que estar encerrados en casa más tiempo que antes, lo podamos aprovechar de esa manera, orando más que antes. Pero aunque Satanás trata de destruirnos, existe la promesa de que Dios nos guardará, Dios nos fortalecerá, Dios nos protegerá. Satanás es un imitador. Satanás ve cómo Dios actúa con los suyos y él trata de hacer lo mismo con los impíos. ¿Qué es lo que trata de hacer Dios con nosotros? Que le sirvamos, que hagamos su voluntad. Pues exactamente eso es lo que quiere Satanás, que los impíos hagan su voluntad. Los creyentes son hijos de obediencia. Los inconversos son hijos de desobediencia, como dice el apóstol Pablo. Todos los creyentes verdaderos tienen morando en ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo morando en ellos? Produce santidad. El apartarnos del pecado día con día. ¿Y qué es lo que Satanás obra? Envidia, odios, rencores, amarguras. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos consuela. ¿Qué es lo que hace Satanás? Nos aterroriza. Eso es lo que pasó con Judas Iscariote. ¿Qué pasó cuando recibió sus monedas de plata? Él entendió que había pecado, pero no se arrepintió. Satanás estaba ahí, queriendo destruirlo, y lo destruyó, y lo condujo al suicidio, lo condujo a ahorcarse. Ya no hay esperanza para ti, Judas Iscariote. Y lo creyó Judas y se suicidó. ¿Pero qué es lo que hizo invariablemente Judas Iscariote? Aun cuando era tesorero, él no servía a Dios. Parecía que lo hacía, pero en realidad nunca lo hizo. Judas Iscariote fue un esclavo de Satanás toda su vida. Todos aquellos que sirven a Satanás invariablemente terminarán mal. Satanás les promete, pero no les cumple. Eso es lo que pasó con Judas Iscariote. Satanás le prometió cosas a Judas, pero no le cumplió. En el momento que Judas tuvo las monedas de plata, se dio cuenta que aquellas monedas no le podían satisfacer. Satanás trata de influir en los creyentes, pero ¿saben cómo? Desde afuera. El Espíritu Santo influye en los creyentes desde adentro. Me explico. Pero Satanás no puede meterse, pero actúa desde afuera.
¿Saben qué es lo que quiere? A través de nuestra mente y a través de nuestros estados de ánimo, trata de minar nuestra fe. Trata de destruir nuestra fe. Trata de quitarnos nuestro gozo, nuestra paz. ¿Y qué hace si lo logra? Nos hace mucho daño. Cuando un cristiano empieza a dudar del amor de Dios, del poder de Dios, de las promesas de Dios, ay de nosotros, hermanos, si Dios nos entregara en sus manos. Hubo cristianos eminentes a quienes Satanás les hizo mucho daño. Imagínense nosotros, que somos cristianos comunes y corrientes. Nos destruye, pero así, miren. Es por eso que debemos fortalecernos en el Señor. Es por eso que debemos perseverar en la oración y buscar su ayuda. Porque sin ella no podemos salir adelante y no podemos hacer nada bueno, nada útil. Esto que les estoy diciendo, hermanos, no es para desanimarlos, más bien lo contrario. Se los digo para que estemos velando, para que estemos orando, para que no caigamos en tentación. Hermanos, pidamos a Dios que nos libre de orgullo, que nos libre de soberbia. Esas cosas no nos quedan. ¿Quiénes somos nosotros? El orgullo es satánico. Ese fue el pecado por el cual Satanás fue echado del paraíso. En nosotros mismos, hermanos, nada somos, nada podemos. El poder es un atributo divino. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es verdadera fuerza. El orgullo de Satanás hace que reclame autonomía. Pero vean, en este universo, el único autónomo es Dios. Y los orgullosos quieren ser igual autónomos, igual que Satanás. Pero los cristianos, hermanos, no podemos seguir su ejemplo. ¿Qué pasa cuando dejamos de orar, cuando descuidamos la oración? Que en el fondo quisiéramos ser autónomos. La persona que no quiere hacer la voluntad de Dios no puede orar. El hombre soberbio no puede orar. Y vean a lo que conduce la soberbia. ¿Saben ustedes cuál es la criatura más miserable del universo? Es Satanás. Satanás es la más miserable de las criaturas. Tiene mucho poder, pero ¿para qué lo usa? Para el mal. Él es beneficiado cuando hace despliegue de su poder. ¿Qué gana él con eso? Hermanos, si nosotros tenemos capacidad, si tenemos habilidad para hacer ciertas cosas, debemos usarlas para Dios, no para nosotros mismos, para buscar la gloria de Dios. Todos tenemos deseos. Desgraciadamente, a veces nuestros deseos no son tan espirituales como debieran. Hermanos, nos importan nuestros deseos y no los deseos de Dios. Nosotros estamos, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, para que sus deseos sean satisfechos. Los deseos de Dios deben estar por encima de los nuestros. Debemos decirle a Dios que nos enseñe a desear lo que Él desea y hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Qué hacen los inconversos? Quieren dominar a los demás, quieren controlar a los demás, quieren tener influencia sobre los demás. Exactamente lo que Satanás hace. Hay hombres que codician riquezas, que codician poder, por su soberbia, por su orgullo, porque creen que teniendo dinero se van a sentir importantes, quieren sentirse importantes. Pero pobres personas, si mueren sin arrepentirse, ¿qué será de ellos? La persona que vive su vida para sí mismo, para satisfacerse a sí mismo, para satisfacer sus propios planes, pasando por alto los planes de Dios, ¿qué va a ser de estas personas el día del juicio? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza haber vivido tantos años para nada! Hermanos, ¿cuánto necesitamos de Dios? ¿Cuánto dependemos de Dios? Y no solamente eso, hermanos, nos necesitamos unos a otros. Es por eso
que no debemos dejar de orar unos por otros. Que esta contingencia, hermano, nos dé conciencia más y más de eso. No dejemos de orar unos por otros. Y déjenme decirles otra cosa. Si no descuidamos la oración, creceremos en sentido espiritual. Pero, ¿quieren que les diga algo? A mayor crecimiento, mayor oposición. Al diablo no le gusta eso. El diablo quiere que estemos enanos, que no sirvamos a Dios, que estemos pensando nada más en nuestras cosas, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras necesidades. Pero Dios quiere, hermanos, que aprendamos a pensar en los demás, en tanta gente que se pierde. Estamos rodeados, hermanos, de personas que no conocen a Dios. Si Satanás ve que crecemos en sentido espiritual, él no se va a quedar con los brazos cruzados. Y los demonios tampoco. Pero vean lo que dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nos acercamos a Dios, hermanos, Satanás huirá de vosotros, también lo dice Santiago. Si Satanás ve que no puede contra nosotros, porque estamos agarrados de Cristo, nos dejará tranquilos aunque sea por un rato. Nos dejará respirar aunque sea un rato. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Hermanos, Satanás es temible, pero Dios lo es más. Hay muchos versículos que nos hablan de que Dios es el verdaderamente temible. Los inconversos, si quieren temer a Satanás, que le teman. Nosotros debemos temer a Dios. Dios nos permite ver que aunque Satanás es poderoso, es un enemigo vencido. El único todopoderoso es Él, el Dios verdadero. Hermanos, nosotros servimos al mismo Dios que sacó a los israelitas de Egipto, al mismo Dios que abrió el Mar Rojo, al mismo Dios que sostuvo a los israelitas durante 40 años, sin que trabajaran, sin que pidieran prestado, sin que se les gastara el calzado. Los alimentó con alimento del cielo. Servimos a ese mismo Dios, sea Él nuestro temor y sea Él nuestro miedo. Cuando Cristo vino al mundo por primera vez, vino como un cordero. Vino manso y humilde. No defendió sus derechos. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, Él vendrá con una espada ceñida en su muslo. Él es el león de la tribu de Judá. Ya no va a venir como un cordero. Él va a venir como un león. El león de la tribu de Judá. Si Satanás es temible, más temible es Dios. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Deuteronomio 10:17. Porque Jehová el Altísimo es temible. Salmo 47:2. Dios de los hijos de los hombres. Salmo 66:5. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Salmo 76:7. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Salmo 96:4. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Salmo 111:9. Hermanos, que Dios haga lo que está escrito en Jeremías 32:39, este versículo precioso que dice así: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Hermanos, pidamos esto a Dios, que ponga en nosotros su temor, para que tengamos la esperanza
de que a nuestros hijos les vaya bien. Que un día tengamos la dicha de ver salvos a nuestros hijos. Que Dios ponga en nosotros el temor de quedar cortos, de no hacer lo que se espera que hagamos, de que vivamos para nuestra gloria y no para la de Él. La propia gloria, hermanos, no es gloria. Vivir para nosotros mismos no tiene ningún sentido. Que Dios nos conceda vivir para su gloria el tiempo que nos quede de vida. Y a su nombre sea la gloria. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Úsala para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.